No sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos para mí esta semana ha sido, en general, ha sido como pesado, no les pasa a ustedes que como que uno anda cansado ya, como si fuera fin de año y estamos en abril recién, así que hay que tratar de darse ánimo. Voy a empezar a grabar entonces para continuar con la clase, ahí sí. Y estábamos revisando entonces a propósito de los convenios de la OIT y veíamos cuáles eran los procedimientos que establecía la propia OIT para hacer la fiscalización y el control de las normativas. Y ahí entonces veíamos que a pesar de todos estos procedimientos que se establecen desde la propia organización, desde el punto de vista de derecho internacional, no es mucho más lo que se puede hacer, no se puede imponer una sanción en el ordenamiento interno, porque eso significaría pasar a llevar la soberanía de cada país, cosa que respecto de la cual no tiene atribuciones, en este caso la OIT, por lo tanto no se puede hacer, pero que sí, como señalábamos, puede ser un incentivo para cumplir el hecho de quedar expuesto o quedar, ¿no es cierto?, frente a la comunidad internacional como un país que no cumpla que tenga malas prácticas laborales y que en ese sentido tal vez sí puede ser un incentivo para cumplir desde esta perspectiva. Entonces, haciendo un resumen o una panorámica general de cómo funcionan entonces los convenios en Chile desde el punto de vista de fuente, tenemos que distinguir, ¿no es cierto?, hacer la diferenciación respecto de qué tipo de norma estamos hablando. Ya dijimos entonces que acá no metemos las recomendaciones porque las recomendaciones nunca generan obligaciones, solamente pauta o directrices. Por lo tanto, nos enfocamos en los convenios. ¿Y cómo sabemos entonces cuál es la eficacia jurídica de un convenio en particular? Y ahí vamos a tener que diferenciar cuál es el estado o la materia del convenio de que se trata. Porque, por ejemplo, si el convenio no está ratificado, sabemos que no obliga su contenido, porque no ha sido, ¿no es cierto?, ratificado por el Estado en particular, pero que de todas maneras genera la obligación para ese país de informar periódicamente a la OIT las razones de la no ratificación, es decir, de todas formas va a tener que generar, ¿no es cierto?, se le genera esa obligación de tener que informar por qué no lo ha ratificado, es decir, no puede simplemente decir no ratifico y me olvido del tema, sino que tiene que informar periódicamente las razones de la no ratificación. Ahora, en el caso de los convenios ratificados, sabemos que entonces cuando ya pasan por el proceso de ratificación del ordenamiento interno, vinculan al Estado y a todos los habitantes del territorio, por lo tanto se entiende que es plena fuente en ese sentido. Y por lo tanto su contenido obliga dentro del ordenamiento interno. Y es más, como señalábamos, el ordenamiento interno es el que se tiene que adecuar o ajustar a el contenido del convenio en particular. Y una tercera categoría va a ser respecto de los convenios sobre derechos fundamentales, en cuyo caso da lo mismo si el convenio está ratificado o no está ratificado, porque por el solo hecho de ser sobre derechos fundamentales se entiende que es obligatorio para los países su cumplimiento, en atención a la declaración del 98 de la OIT respecto a los tratados, a los derechos fundamentales, y que se entiende entonces que el Estado, por el solo hecho de ser miembro y de compartir o de adherir a los principios y valores de la propia OIT, debe cumplir de buena fe los convenios sobre materia de derechos fundamentales y que por lo tanto, aunque no están ratificados, son obligatorios igual. ¿Cuáles? Los que expresamente señala la OIT que se trata de materia sobre derechos fundamentales, ¿ya? Por lo tanto, esa es la panorámica que tenemos respecto a la eficacia jurídica de los convenios de la OIT en Chile, ¿ya? Entonces, veíamos que una cosa es cómo se fiscalice dentro de la organización internacional, pero eso queda, ¿no es cierto?, como veíamos en esa área de derecho internacional. Entonces, la pregunta, si la hacemos desde la perspectiva interna, es decir, ya, ahora aquí nosotros dentro del derecho del trabajo como fuente, ¿cómo podríamos saber o cómo podríamos identificar
si estos convenios, por ejemplo, los convenios ratificados, se aplican o no se aplican. ¿Quiénes son los que tendrían que aplicarlo y cómo nosotros podríamos saber cuál es el tratamiento que se les da? ¿Cómo podríamos nosotros ver concretamente si estos convenios se aplican cuando dicen, ¿cierto?, vinculan al Estado de Chile? Ya, ok, pero ¿se aplican o no se aplican? ¿Cómo podríamos saber eso? ¿En qué nos tendríamos que fijar? ¿En qué nos tendríamos que fijar? ¿O quiénes tendrían que aplicarlo? Hay que ver si se está legislando sobre esas materias de los convenios. Ya, una fórmula, ¿no es cierto?, es ver efectivamente si se tienen en consideración al momento de legislar, ¿no es cierto? Y ahí efectivamente tenemos un antecedente, por ejemplo, cuando hablábamos hace algunas clases atrás respecto de las reformas laborales y hablábamos de la última reforma en materia de derecho colectivo, la 20.940, donde precisamente en el mensaje de la ley que justifica, ¿no es cierto?, y explica los motivos, los propósitos de la ley, se señalaba expresamente que una de las razones por las cuales se estaba legislando sobre ese tema era por los problemas y por las observaciones que habían hecho la OIT a propósito de estos procedimientos que acabamos de señalar. Recordemos que la 20.940 se refiere a materia de derecho colectivo, que decíamos que en una de las materias que más atrasada está, ¿no es cierto?, que no se habían modificado, que a pesar de que Chile tenía ratificados los convenios sobre la libertad sindical, no los cumplía, no tenía, ¿no es cierto?, adecuado el ordenamiento interno, y además había sido objeto de reclamaciones y de observaciones por parte de la propia OIT. Entonces, en el mensaje de la ley da varios ejemplos y dice, mire, la OIT no ha observado tal y tal cosa y nos vamos a hacer cargo de esto, ¿ya? Entonces, efectivamente, ahí podemos ver un ejemplo concreto de en qué casos o cómo se aplican, ¿no es cierto?, los convenios en la normativa interna, ¿ya? Efectivamente, como dice Abril, ¿no es cierto?, ahí tenemos un ejemplo concreto, ¿ya? ¿Otro ejemplo que podríamos pensar de la aplicación más bien de estos convenios? Una, ¿no es cierto?, en el área legislativa, para ver si se considera o no se considera, y algún otro ejemplo que podríamos pensar en el cual también nos va a dar una pista si se aplica o no se aplica el contenido de un convenio. La modificación de los contratos entre el empleador y los trabajadores, ya que si, por ejemplo, el contrato que está vigente no se ajusta a lo mejor a algún convenio de la OIT, este tendrá que cambiar. ¿Podría Ya, ser? en la legislación interna te refieres tú, ¿no es cierto, Gabriel? Claro, De la aplicación misma, ¿no es cierto?, por los operadores, decir, a ver, aquí los operadores están o no están llegando al estándar, ¿no es cierto?, que propone la OIT, ¿ya? Y efectivamente, esa también va a ser una forma de medir si se cumplen o si se tienen en consideración o no los contenidos de la OIT, ¿ya? Lo que hagan los propios operadores, ¿no es cierto?, las partes de la relación laboral, si es que se ajustan o no se ajustan a las indicaciones que estén dadas por la normativa internacional, ¿ya? Ahora, con eso sí, es un buen ejemplo, pero hay que tener ojo, porque tiene que ver también con lo que decía Abril, de, bueno, que se supone que esas normativas verían o podrían estar ya en el ordenamiento interno, entonces no necesariamente el ajuste lo vamos a hacer pensando en la OIT, sino que el ordenamiento interno ya esté ajustado a lo que diga la OIT, ¿ya? Así que no es excluyente con lo que tú dices, pero hay que tener esa perspectiva para no confundirnos, ¿ya? Otra fórmula que también es relevante y que también nos va a servir para saber si es que se aplica o no se aplica un convenio, que también tiene que ver con lo que decía Gabriel de los operadores jurídicos, tiene que ver con la aplicación que hagan los jueces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pensemos que en caso, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que decía Gabriel, mire, sabe que aquí no se ha ajustado a lo que dice la OIT respecto a este tema. Por ejemplo, de cierto decía en un contrato individual. Y si ese conflicto se lleva a sede judicial y el juez es el que tiene que decidir, que resolver ese conflicto, y se supone que para resolver el juez tiene que ocupar las fuentes del derecho del trabajo. Y en ese sentido, entonces, los convenios ratificados o los convenios sobre derechos fundamentales tienen plena aplicación. Entonces, también un indicador va a ser si es que ese juez en particular, al momento de resolver un conflicto, tiene o no en consideración
dentro del espectro, ¿no es cierto?, dentro del sistema de fuentes, el contenido de los convenios de la OIT, en particular, ¿no es cierto?, o en general los tratados internacionales, ¿ya? Y ahí también es interesante que el propio Código del Trabajo obliga al juez a hacerse cargo de la aplicación de las distintas fuentes que tiene disponibles para resolver un conflicto. Y aquí estoy buscando en mi código porque se me olvidan siempre los artículos. Ya, en el 459 se señala cuál es el contenido de la sentencia que deben tener, nosotros deben cumplir los jueces. Y en el número 5 dice que la sentencia debe contener los preceptos constitucionales, legales o los contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, las consideraciones jurídicas y los principios de derecho de equidad en que el fallo se funda, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el propio legislador laboral le dice al juez, mire, usted para poder resolver dentro de su sentencia, usted tiene que tener en consideración todo el sistema de fuentes, pero en particular los preceptos constitucionales y los contenidos de los tratados internacionales. Por lo tanto, ahí le abre la puerta y le dice, vaya a mirar los convenios, vaya a ver lo que dicen los convenios, según esta idea del estado de ratificación en el que esté, y aplique lo que tenga que aplicar. Si hay algún convenio que sea pertinente para resolver el caso concreto, usted lo debería aplicar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema práctico que nos podemos encontrar en este sentido? Y aquí, ¿no es cierto?, para hacer esa referencia que creo que también es relevante y que hemos dicho, ¿no es cierto?, en otras oportunidades, en la cual en materia de derecho al trabajo muchas veces ocurre, como a lo mejor también en otras áreas, pero en derecho al trabajo ocurre a lo mejor con mayor frecuencia, en que muchas veces puede haber una distancia entre lo que se supone que dice la teoría y lo que ocurre en el terreno práctico, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, un buen elemento para probar, o para comprobar más bien, si es que estos convenios o si estas normas internacionales se aplican en la práctica, en el día a día, en la resolución de conflictos, es revisar sentencias, pues ver qué es lo que los tribunales están pronunciando al respecto, cómo se están pronunciando al respecto. Y en ese sentido, la verdad es que no es muy uniforme esta idea, a pesar del tratamiento legal que les acabo de señalar del 459, en general no hay mucha jurisprudencia en la cual se resuelvan conflictos basados exclusivamente en los contenidos de tratados internacionales que sean aplicables, por cierto, ¿no es cierto? Porque otra cosa es que, no sé, pues si obviamente si el juez tiene a la mano una norma específica interna que le sirva para resolver un conflicto, tiene que aplicar lo que tenga que aplicar. No tiene que ser una aplicación forzada, me refiero a que siempre tiene que citar un convenio. Pero en los hechos en que, o en los casos más bien en los cuales para resolver un conflicto pueda utilizar el contenido de un convenio que resuelva de mejor forma el conflicto, por sobre la norma interna, en general ahí hay distintas posiciones o va a depender mucho de las materias de que se trate, ¿ya? Con lo cual, ¿no es cierto?, queda también esta como espacio, como distancia en que decíamos, bueno, pero otra cosa, ¿no es cierto?, es lo que se haga en la práctica, esto es lo que se supone que debería pasar, pero no necesariamente lo que ocurre siempre en la práctica, ¿ya? Hay ejemplos y hay casos emblemáticos en los cuales precisamente la jurisprudencia, los tribunales han utilizado los convenios de la OIT para dar sustento a ciertas teorías. Por ejemplo, lo que veíamos en las clases pasadas respecto a la huelga. ¿Se acuerdan cuando veíamos, ¿no es cierto?, si la huelga se aplicaba o no se aplicaba a nivel constitucional? Y ahí decíamos que efectivamente a propósito de esta interpretación amplia de que como Chile tiene ratificado los convenios sobre libertad sindical, y además ahora sabemos que aunque no estuviese ratificado, igual serían obligatorios por el hecho de ser sobre derechos fundamentales, y que por lo tanto, haciendo esa interpretación amplia, podíamos llegar a la conclusión de que la huelga sí formaba parte de los derechos constitucionales, y veíamos que eso había sido precisamente una tesis jurisprudencial, que la propia Corte Suprema había llegado a esa conclusión y que a partir de eso nosotros podíamos utilizarlo como argumento, ¿ya? Y de hecho en el texto que ustedes tenían que leer de la profesora Irene salían también ahí las referencias jurisprudenciales que decían, ¿cierto?, la Corte ha aplicado el convenio y lo ha aplicado correctamente, ¿no es cierto?, para poder llegar a su contenido, ¿ya? Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Que hay casos emblemáticos en los cuales efectivamente se aplica, ¿no es cierto?, el tratado o el convenio en particular por parte de los tribunales, pero que en general no es tan uniforme esa aplicación, ¿ya? Y que podemos ver, ¿no es cierto?, que hay muchas diferencias, por ejemplo, en si son tribunales de letra o son cortes, que ahí también hay diferencias, si es que aplican o no aplican los convenios, o si efectivamente los convenios aparecen en los fallos, pero aparecen como un dato, así como, mire, voy a resolver este caso aplicando el Código del Trabajo y además cito, ¿no es cierto?, a estos convenios internacionales para que quede más bonito el fallo, para que quede más contundente, pero no es la fuente principal para poder fallar, versus otros fallos que a lo mejor sí lo puedan tener, ¿ya? Es decir, es bastante disímil la aplicación desde el punto de vista jurisprudencial, ¿ya? Para que se entienda, en resumen, ¿no es cierto?, lo que quiero decir es que si bien desde el punto de vista jurídico estos convenios tienen plena aplicación, según lo que hemos estado revisando, que por lo tanto los operadores jurídicos deberían aplicarlo, que además, desde el punto de vista de normativa interna, el propio código le da el pase al juez para que se pronuncie sobre la revisión o la utilización de convenios o tratados internacionales para resolver conflictos. Otra cosa es lo que finalmente aparezca en la jurisprudencia y que ahí tenemos distintas, no hay una sola corriente, hay casos y casos. Ya como les decía, hay casos emblemáticos, como los que reconocen la huelga a propósito de la aplicación de los convenios de libertad sindical, como también hay muchos fallos en los cuales no se hace mención alguna a convenios o tratados internacionales, pudiendo hacerlo porque son de las materias que trata. O también, ¿no es cierto?, otros fallos que, si bien hacen alguna referencia a la aplicación de convenio, no necesariamente es como fuente directa para resolver el conflicto jurídico, sino que más bien es a propósito de que ya resolvió el problema y el convenio aparece como un acompañante, como un elemento adicional para dar más refuerzo al argumento, pero no como fuente principal. ¿Ya? Y que por lo tanto ahí nos queda la duda y podemos, ¿no es cierto? Y ahí dependiendo de cómo uno lo interprete o cómo uno lo entienda, uno puede decir si es que esto tiene mayor o menor aplicación práctica, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista jurídico, insisto, eso está ahí, está la posibilidad, se pueden utilizar y por lo tanto también esto tiene que ver con los usos o las prácticas, ¿no es cierto?, que tengan los mismos operadores jurídicos para darle mayor relevancia a este tipo de materia, ¿ya? Así que con eso vamos a cerrar el tema de tratados internacionales y de la OIT en particular, pero fíjense que el análisis es mucho más amplio, ya tenemos que irnos poniendo en estas distintas situaciones o verlo desde estos distintos puntos de vista, ¿ya? Como una forma de reforzar o de profundizar el estudio, yo les voy a dejar dentro de ¿se acuerdan que yo les dije que les iba a también ir dejando talleres formativos o guías formativas que no son obligatorias, no son con nota y solamente con el propósito de que quien quiera profundizar, quien quiera estudiar más, solamente están pensando, no quiero estudiar más porque sé que están con pruebas ya y que están con harta carga ya empezando full. De hecho, esta semana que tenían procesal. Así que les voy a dejar igual yo en la carpeta de talleres formativos un ejercicio con un par de sentencias para que lo puedan revisar, para que puedan ver y ahí ustedes puedan, son solamente ejemplos, ¿ya? Pero para que tengan también esa perspectiva más amplia de decir, mire, aquí no, esto no es sí o no, hay que ponerse los distintos supuestos, hay distintas formas de entender el problema, ¿ya? Pero desde el punto de vista jurídico, así como para el estudio, esto es lo que también tienen que manejar, ¿ya? Así que con esto cerramos los convenios de la OIT y la OIT en particular y la segunda fuente que eran los tratados internacionales, ¿ya? ¿Se va entendiendo alguna pregunta? Si alguna pregunta me van interrumpiendo, ¿ya? Me van interrumpiendo en el sentido que hablen nomás o hablan por el chat, ¿ya? ¿Estamos claros entonces? Me gusta eso. Ya. Entonces, siguiendo con las fuentes normativas, acuérdense que estamos dentro de esa categoría donde vimos Constitución, en segundo lugar vimos tratados internacionales y en tercer lugar está la ley, ¿ya?
Ahora, respecto a la ley en particular, la verdad es que tampoco me voy a detener mucho más porque no le voy a explicar a ustedes qué es una ley, porque ustedes ya lo conocen. La ley además sabemos que es fuente y fuente directa en nuestro sistema jurídico, que además, ¿no es cierto?, se caracteriza por este positivismo, ¿no es cierto?, que se ha indicado, en el cual lo que importa es lo que está escrito, lo que está en la ley. ¿Y qué particularidades tenemos entonces o podemos encontrar respecto de la ley como fuente del derecho del trabajo? Ya que es el análisis que estamos realizando. La verdad es que aquí hay poco más que agregar, solamente señalar o hacer la referencia a lo que indica la propia Constitución Política, que señala expresamente que las materias laborales de régimen previsional tienen que ser materias de ley. ¿Ya? Es decir, la regulación jurídica de la materia de derecho del trabajo tiene que ser a propósito de una ley y no de otra fuente, por ejemplo, no sé, pues de la potestad reglamentaria, qué sé yo, sino que tienen que ser a propósito de la regulación legal. Y además la particularidad o la referencia que podemos hacer al respecto es que en las materias laborales son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Ya? Por lo tanto, hay también todas las modificaciones legales en materia laboral tienen que ser por iniciativa del presidente de la República, ¿ya? ¿Cuáles son las leyes más relevantes? Nosotros ya sabemos que las leyes, las modificaciones legales que se vayan haciendo al sistema de relaciones del trabajo se van incorporando al Código del Trabajo. Sabemos además que hay una gran movilidad de normas, pero, y aquí también esto es importante tenerlo claro, acuérdense cuando revisamos el análisis de la evolución histórica del derecho del trabajo y veíamos, ¿no es cierto?, que en la época de las reformas del 90 para adelante hay un montón de leyes que yo les puse, que de hecho no las leímos todas en clase, pero para que uno tenga una idea, que todos los años o cada 2 años hay un par de leyes que se van modificando, pero si ustedes se fijan, salvo en los periodos de reformas que dijimos, mira, aquí hubo modificaciones profundas, los cambios legales o las modificaciones legales son cuestiones bien puntuales, ¿ya? No sé si se acuerdan, pero yo en la primera clase les decía el Código del Trabajo es mal negocio comprárselo porque siempre cambia. Ahora, siempre cambia en el sentido de que se modifica un artículo por aquí, un artículo por allá, salvo, ¿no es cierto?, periodos en los cuales se han hecho grandes modificaciones, que lo dejen completamente o en gran parte desactualizado. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando veíamos la ley de reforma del derecho colectivo, la 20.940, que efectivamente cambió todo el libro de derecho colectivo. Entonces, lo que quiero decir es que hay harta modificación legal, pero sobre cuestiones puntuales. Ya no es que el Código del Trabajo cambie, la estructura cambie, las grandes ideas de regulación en materia laboral cambien, sino que van cambiando cuestiones específicas. Por ejemplo, ¿qué últimas modificaciones se le han hecho al Código del Trabajo? Precisamente lo que veíamos que hace un año atrás se introdujo la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, y que a propósito de eso entonces se incorporaron varios artículos y se modificaron varios artículos en el Código. ¿Ya? Entonces a eso me refiero con modificaciones legales y que tiene alta movilidad, que se van cambiando o modificando algunas normas con frecuencia, pero cuestiones puntuales, ¿ya? Y la norma más importante entonces es el Código del Trabajo, sin perjuicio de otras modificaciones legales o de incorporaciones legales que se puedan hacer y que queden instrumentos aparte. Por ejemplo, el seguro de cesantía, que está regulado en una ley aparte, que no forma parte del Código del Trabajo, y que, por ejemplo, el año pasado también, a propósito de la pandemia, que cuando se dictó la ley que fue conocida como la Ley de Protección al Empleo, que precisamente hizo modificaciones al seguro de cesantía. Entonces, toda esa regulación que todavía es aplicable al día de hoy de los lugares, ¿no es cierto?, del trabajo con los lugares que están en cuarentena, los que no están en cuarentena, y todas esas reglas que se aplicaron en ese momento y que siguen vigentes, están reguladas a propósito de modificaciones a esta ley del seguro de cesantía. No están en el Código del Trabajo propiamente tal, ya no están incorporadas dentro del texto del código. ¿Ya? Entonces, pero son cuestiones bien específicas o bien excepcionales, porque en general las normas de las modificaciones legales se van incorporando al código, y ahí es donde muchas veces hacen los cambios de artículos y los movimientos ahí de artículos, pero como les decía, sobre cuestiones puntuales, no
que se cambie todo el modelo, porque eso ya hemos visto, ¿no es cierto?, que ha ocurrido solamente en periodos históricos en particular, ¿ya? Así que eso respecto a la ley, no me voy a referir más a ella, sí vamos a ver que efectivamente, sobre todo en regulación propiamente tal, en materia de derecho individual, nos vamos a regir por el Código del Trabajo, vamos a ir haciendo las referencias necesarias, y cuando sea necesario, ¿cierto?, trabajar con el código, vamos a hacer las referencias para que lo puedan ir revisando las leyes en internet. No es necesario ni descargarlo, ni tenerlo ahí, menos comprarlo, porque es mal negocio, como les decía, porque queda desactualizado rápidamente. Algún artículo por ahí se mueve y hay que empezar a rayarlo, a ponerle el papelito encima y todo eso, ¿ya? Así que eso respecto de la ley. No sé si hay alguna pregunta. La verdad es que respecto de la ley no es mucho más diferente a lo que ustedes ya conocen como fuente del derecho, en particular del derecho del trabajo, ¿ya? Y ahora sí nos vamos a ir a otra fuente dentro de las fuentes de esta categoría. Y que aquí sí nos vamos a detener, nos vamos a ir con calma, porque a diferencia de todas las otras fuentes que hemos ido revisando, que sin perjuicio de tener más o menos particularidades respecto de la aplicación en materia laboral, son fuentes que ustedes conocían. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de la Constitución, yo les decía, no vamos aquí a repetir qué es la Constitución y la fuente material, fuente formal, etcétera, porque ustedes ya lo han visto. Sin embargo, ahora llegamos a los acuerdos colectivos como fuente del derecho del trabajo y tenemos varios antecedentes al respecto. El primer antecedente que teníamos respecto de esta fuente fue a propósito de la revisión de las características del derecho del trabajo, cuando decíamos que dentro de su característica de la autonomía, que era un derecho autónomo, decíamos que nos basábamos en ello porque tenía fuentes propias. En principio hay fuentes propias. Y dentro de las fuentes propias decíamos que existe acá una fuente que son los acuerdos colectivos, que solamente existen en el contexto del derecho del trabajo, que no tienen sentido, no tienen existencia, no se consiguen en otras áreas jurídicas, y que tienen mucha relevancia entonces para la regulación y la identidad del derecho del trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una fuente diferente que no han visto en otra disciplina, que no van a ver tampoco en otra disciplina, y por lo tanto vamos a hacer todo el análisis respecto de estos acuerdos colectivos para entender cuál es su relevancia, y para hacer este análisis nosotros vamos a tener dos enfoques o dos perspectivas. Primero, vamos a analizar los acuerdos colectivos desde el punto de vista teórico, es decir, cuál es su estructura, cuál es su función, su naturaleza, cómo funcionan a nivel teórico, y luego eso lo vamos a ver desde la perspectiva nacional, es decir, cómo esa teoría la transformamos o se aplica concretamente en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, para poder hacer la comparación, para poder hacer la relación entre las dos materias, primero lo vamos a ver desde un punto de vista bien teórico, de qué son los acuerdos colectivos para poder entenderlos como fuente del derecho del trabajo, y luego vamos a aterrizar ese análisis a concretamente lo que regula el Código del Trabajo respecto a esta materia, ¿ya? Entonces, una segunda advertencia respecto a esta materia, que como entiendo y se entiende, ¿cierto?, como no se ha visto antes, puede ser más compleja de revisar o de entender. Cualquier duda, cualquier pregunta, porfa, me vayan diciendo de inmediato, porque estas son estas materias que si uno no entiende bien desde el principio, es difícil después llegar al final y tratar de comprender, o le pueden quedar muchas dudas. Ya, así que ninguna pregunta sobre, así que por favor, cualquier duda lo vamos resolviendo de inmediato, ¿ya? Y lo último como prevención general respecto a esta materia es que además yo les voy a dejar, o les dejé, no me acuerdo, un artículo que tienen que leer, es decir, material obligatorio, que tienen que revisar para que podamos también resolver algunas dudas y sobre todo respecto a la aplicación práctica en nuestro país. A propósito de lo que vamos a ver también, íbamos a hacer un pequeño ejercicio en clase la próxima semana, ¿ya? Así que también van a quedar con esa tarea, ¿ya? Así que, dicho todo esto, explicada esta introducción, vamos a partir entonces revisando qué son los acuerdos colectivos, primero desde un punto de vista teórico. Y al efecto, vamos a partir por este concepto que nos entrega
una recomendación de la OIT, siguiendo también las ideas que habíamos comentado recién, para que veamos, ¿no es cierto?, que las recomendaciones sí nos sirven para tener una idea o un parámetro de qué se entiende o cómo regular ciertas instituciones laborales. Y respecto a los acuerdos colectivos, nos dice este concepto que es todo acuerdo escrito relativo a condiciones de trabajo y empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y por otra, por una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o en ausencia de tales organizaciones, representantes de trabajadores interesados debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con su legislación nacional, ¿ya? Entonces, ese es un concepto genérico que nos entrega esta recomendación de la OIT para saber en qué consisten o qué son los acuerdos colectivos. Entonces, fijémonos ya de entrada, en una primera idea, de cuál es la particularidad que tienen este tipo de acuerdos desde el punto de vista de, precisamente de la teoría del acuerdo o de teoría de contrato o del acuerdo jurídico propiamente tal, ¿ya? Porque si ustedes se fijan acá, la particularidad que tienen este tipo de instrumentos es en relación a las voluntades que concurren para crear este acuerdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, respecto a la materia, nosotros ya sabemos este acuerdo de qué va a ser sobre materias laborales, y por eso, ¿no es cierto?, dice condición relativa a trabajo y empleo. Ok, obviamente estamos en el contexto laboral, eso es lo que vamos a tratar de acordar. Pero fíjense en cómo concurren las partes y sus voluntades, porque por una parte está el empleador, pero el empleador, dice acá, puede ser uno solo o varios. Puede ser un grupo de empleadores o asociaciones de empleadores, da lo mismo, pero puede ser uno. Una sola persona natural que actúe como empleador, que negocia por una parte, pero por la otra, necesariamente tiene que haber una organización o varias organizaciones de trabajadores, o, como dice, ¿no es cierto?, en la parte final, si no hay organizaciones, alguna forma que tengan de representatividad validada por los propios trabajadores. Por lo tanto, por la parte laboral, por la parte de los trabajadores, siempre estamos pensando en que necesariamente tiene que haber muchas personas. ¿Cuántas? No sabemos, va a depender, ¿no es cierto?, como dice, de la organización, de la regulación, de la legislación nacional. Ya puede ser una organización, puede ser varias organizaciones, pueden ser grupos de trabajadores, de acuerdo a este concepto. No sabemos cuántas personas van a ser, pero van a ser varias, ¿ya? No puede ser una sola, porque recuerden que si por una parte tenemos a un empleador y por otro lado tenemos a un trabajador, entonces eso es derecho individual. Que no estamos acá pensando en eso, aquí estamos en acuerdo colectivo, donde tenemos un empleador y por la otra parte un grupo de trabajadores, llamémosle grupo, organización, como sea para este efecto, pero que son varias personas, pero que para efectos de concurrir al acuerdo como instrumento jurídico, forman una sola voluntad, ¿ya? Todas esas personas que forman parte de esta organización de trabajadores, de grupo, como le llamemos, van a formar solamente una voluntad para negociar, para acordar condiciones comunes de trabajo y empleo con este empleador, que dijimos que puede ser uno, puede ser varios, pero puede ser uno, ¿ya? Entonces, fíjense acá en la particularidad que tiene esto y que tiene que ver también con la identidad del derecho al trabajo, como lo veíamos a propósito del nacimiento de esta disciplina jurídica y de la relevancia que tenía el actor colectivo. Y aquí, ¿no es cierto?, hacemos un paréntesis para relacionarlo con lo que veíamos en las primeras clases, cuando decíamos, mire, si acá, cuando cambia todo el paradigma de la regulación en estas materias, de este nuevo trabajo industrializado, donde se daban cuenta, ¿no es cierto?, los trabajadores que en el área individual era muy difícil lograr acuerdos. ¿Por qué? Porque el empleador y el trabajador no estaban en igualdad de condiciones, porque el trabajador está en una posición, ¿no es cierto?, de subordinación frente a este empleador, que es el que pone las reglas del trabajo porque es el que tiene los medios de producción. Y por lo tanto ahí no había un acuerdo real de voluntades. Decíamos, en general, ahí el trabajador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aceptar las condiciones que le imponga el empleador o no va a aceptar, pero si no acepta no tiene la pega, salvo casos excepcionales que vamos a ver después. Pero en general, ¿no es cierto?, esa es la dinámica que se da. El empleador pone las reglas del trabajo y el trabajador podrá aceptarlas o no aceptarlas. Pero si no la acepta, probablemente tampoco va a aceptar el trabajo. Y decíamos que entonces se producía esta situación de desequilibrio o desigualdad de poder entre las partes, que en derecho individual la única forma de intentar corregirla era precisamente a través del establecimiento de normas mínimas, a través de la intervención estatal y de la regulación, ¿no es cierto?, del derecho al trabajo. Eso era una cosa.
Pero otra cosa y otra perspectiva había sido cuando precisamente estos trabajadores habían entendido, habían, ¿no es cierto?, logrado estructurar que si se organizaban colectivamente y en vez de ser un trabajador el que fuera a tratar de negociar con el empleador, fueran varios trabajadores, fuera una organización, cualquiera sea el nombre que le pongamos a esa organización por ahora, crear, ¿no es cierto?, una sola voluntad que sí podía de cierta forma equilibrar o balancear el poder que tiene el empleador, ¿cierto?, naturalmente por su posición de ventaja frente a los trabajadores en la relación laboral, pero que ese poder se podía ver equilibrado cuando al otro lado, por la parte de los trabajadores, ya no hubiese solamente un trabajador, sino que hubiesen varios, que actúen, ¿no es cierto?, conjuntamente como una sola voluntad para pedir, ¿no es cierto?, y negociar condiciones comunes de trabajo con el empleador. Y que ahí, ¿no es cierto?, se producía este equilibrio y que eso era lo que, en definitiva, había identificado y había hecho posible el nacimiento de esta nueva disciplina jurídica. Y también esta idea la fuimos reforzando, la fuimos revisando a medida que revisamos la evolución histórica, cuando decíamos, mientras más fuerte es el actor colectivo, es decir, mientras más se promueva, más se incentive, más espacio se le dé a los trabajadores para que se organicen colectivamente, mayor fuerza tiene ese actor para poder negociar con el empleador, para poder reivindicar, para poder presionar a que este empleador acuerde o acepte las condiciones. Si al revés, el sector colectivo es más pequeño, tiene poco poder y que en el fondo, en vez de ser un actor colectivo, queda más cerca del actor individual, el poder no se equilibra tanto, ¿ya? Es importante que tengamos clara esa película, que yo sé que la hemos dicho varias veces, pero es para que entendamos también lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque esa idea de voluntad colectiva, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y nosotros la entendemos, ok, espero que así también lo vayan entendiendo ustedes, que nos imaginen, ¿no es cierto?, la balanza, ¿no es cierto?, y el grupo de trabajadores, la organización de trabajadores, logra equilibrar el poder con el empleador para poder acordar mejores condiciones laborales. Ok, en teoría lo entendemos bien, pero lo que vamos a ver ahora es cómo esa teoría, cómo esa idea la llevamos a la arena jurídica para ver, ¿no es cierto?, para darle eficacia al acuerdo que logren los trabajadores con el empleador en ese contexto, en el cual el empleador es uno solo y actúa, ¿cierto?, con su voluntad, pueden ser varios, pero una sola voluntad, pero en el otro lado tenemos a un grupo de trabajadores que, a pesar de ser varias personas, para estos efectos del acuerdo concurren como una sola voluntad y que por lo tanto tenemos que, ¿no es cierto?, lo que acuerden o el resultado o el producto de ese acuerdo va a ser jurídicamente vinculante para todas las partes, tanto para el empleador como para todos los trabajadores que formaron parte del acuerdo, ¿ya? Y eso entonces es lo que vamos a ver nosotros cómo jurídicamente se le va dando el contexto a ese acuerdo, a ese acuerdo o instrumento que las partes han alcanzado a propósito de esa negociación, ¿ya? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Va quedando claro? Ya. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene los acuerdos colectivos como fuente? Y acá, ¿no es cierto?, ya algo hemos dicho, pero para tener todo ordenado, ya dijimos, ¿no es cierto?, que la relevancia es que este tipo de acuerdos únicos, diferentes, que no tienen sentido en otro tipo de, no en el derecho privado, ¿no es cierto?, o en otro tipo de acuerdo, se generan, no sé, o aparecen como una nueva fuente del derecho. ¿Ya? Y aquí le puse del derecho, debería ser del derecho del trabajo, me equivoqué yo ahí. Una nueva fuente, ¿no es cierto?, del derecho del trabajo, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, una fuente única, que como también se señala ahí, es producto de la autonomía colectiva, también un concepto, ¿no es cierto?, único, solamente aplicable en materia laboral, esta idea, ¿no es cierto?, de que los propios trabajadores se organicen y puedan pactar con el empleador las condiciones laborales, que les sean aplicables a esos trabajadores en esas condiciones, ¿cierto? La idea de entregarle esta capacidad de autorregulación en el sentido de que son los propios trabajadores los que, en acuerdo con su empleador, pueden conocer mejor cuáles son las necesidades, cuáles son las materias que tienen que regularse, cuáles son las materias que tienen que mejorarse, ¿ya? Y que por lo tanto, entonces, lo que hablábamos recién, de que mientras más espacio se le dé a ese actor colectivo,
mayor autonomía va a tener y mayor posibilidad va a tener de llegar a acuerdos con el empleador porque van a estar en una posición de mayor cercanía en cuanto a, o mayor equilibrio en cuanto a la distribución de poder. Y además, ¿no es cierto?, que es una manifestación de la libertad sindical, ya que ya hemos dicho que efectivamente la libertad sindical, nosotros decíamos que estaba constituida, estaba integrada por 3 instituciones, que decíamos, ¿cierto?, la organización de trabajadores o la sindicalización de los trabajadores, que formaban estas organizaciones, pero luego que formaban estas organizaciones, una de las funciones principales o la función principal que van a tener es sentarse, entre comillas, ¿cierto?, a negociar con el empleador condiciones comunes. Para eso se organiza, es decir, mire, nosotros como trabajadores hemos llegado a la conclusión de que este tema es relevante y queremos que lo negociemos. ¿Y cómo lo hacen entonces? A propósito o a través de los mecanismos de negociación colectiva, en la cual un grupo o una organización de trabajadores acuerda condiciones comunes de trabajo con su empleador. Y el producto de esa negociación colectiva, el resultado jurídico de esa negociación colectiva, van a ser precisamente los instrumentos colectivos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros lo vamos a estudiar ahora como fuente, cuáles son las particularidades y las características de ese instrumento jurídico, de ese acuerdo que nace a propósito de esta negociación colectiva con todas estas características que estamos señalando, ¿ya? En ese sentido, entonces, nosotros respecto de la teoría general del acuerdo colectivo, nos vamos a fijar en varias cosas, ¿ya? Para poder entender entonces cómo este acuerdo que nace de esta negociación colectiva con estas particularidades llega a ser fuente del derecho, fuente normativa en el derecho del trabajo. Y en ese sentido, nosotros nos vamos a preocupar de varios aspectos. Primero, de la función que cumplen estos acuerdos colectivos, del contenido que deben tener los acuerdos colectivos, de su naturaleza jurídica, es decir, cómo lo entendemos dentro de su área de distribución en materia de clasificación de fuentes, cuál es su eficacia jurídica, es decir, cómo lo vamos a aplicar, es decir, una vez que ya lo tenemos listo, ya está aprobado el acuerdo, cómo se aplica, cómo se exige, cuáles son los efectos que tiene, y finalmente, ¿a quiénes se le aplica? ¿Cuál es su eficacia personal? Es decir, ¿a quiénes les son vinculantes las cláusulas o los contenidos de los instrumentos colectivos? ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer ese análisis bien amplio y vamos a ir punto por punto revisando cómo se entienden estas materias para, como decíamos luego, aterrizarlo y llevarlo a lo que tenemos en el ordenamiento nacional. ¿Ya? Así que por hoy vamos a quedar hasta acá. Solamente introducido el tema. Recuerden que tienen que revisar el artículo que va a estar en Educandus o ya está en Educandus. Y vamos entonces a ir viendo ejemplos para poder también entender mejor de cómo se aplica esta materia. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta acá, si va quedando claro. Parece que sí. Nadie dijo nada. Ya, entonces, chiquillos, chiquillas, vamos a quedar hasta acá por hoy. Que les vaya bien, que tengan un buen fin de Profe, semana. disculpe, Sí, tengo dale. una duda, pero respecto del taller, así que se la puedo plantear cuando termine. No hay problema. No hay problema. Quédense nomás. Y los Ya. demás, que estén muy bien, cuídense, que tengan un buen fin de, descansen los que puedan, estudien los que puedan. Nos vemos. Chao, profe, que estén Chao, bien. profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias, que estén bien, cuídense. Chao, ahí la Maca puso algo ahí. Javiera, tú parece que no habíais podido revisar el otro día la pauta, Sí, ¿no? no pude, mire, le voy a ser sincera, fue porque no tenía internet, Sí. porque estaba súper ocupada con recursos, así que ni me di cuenta de la revisión, profe, lo siento. ¿Pero ya tuviste la prueba? Sí, la tuve. Sí. Ah, ya, qué bueno. ¿Y cómo le fue? Espero que bien. Estaba larga, pero espero que bien porque estudié. Ya, Ya. muy bien. Ya, profe, era respecto a Ya. las 3 primeras preguntas. Ujú. La 1 decía, dentro de las características del derecho de trabajo como disciplina jurídica, es correcto afirmar. Yo puse que el sistema de fuentes se vinculaba con la idea del dinamismo, pero Ujú. creo que era, bueno, me di cuenta porque no lo alcancé a revisar, que era porque se vinculaban con el carácter autónomo de las organizaciones de trabajadores, ¿cierto? Sí, exactamente.
Ya, entonces esa está mal, ya me di cuenta. Y la otra era de las características del plan laboral, cuáles no eran. Yo le puse los resultados de la negociación colectiva se encuentran vinculados a la productividad de empresa y lo puse como que no era una característica porque la característica era que se encontraban vinculados a la organización de empresa. Entonces ahí me queda la duda. Espera, me estoy viendo acá, Javiera, es que estoy viendo acá tu intento porque como no todas las preguntas son en el mismo orden, ¿cuál me dices tú? ¿La 2 o la 3? Las dos. La 2. Ya, es que aquí estoy viendo tu prueba en particular porque todas tienen distinto orden. Pero Ya. ya, no son características del plan laboral. Sí, lo que pasa, y esto sí lo dijimos en clase, Javi, porque lo que decíamos era que precisamente en el plan laboral, en el plan de Piñera, de José Piñera, lo que había dicho es que la negociación colectiva y los derechos colectivos estaban vinculados a la empresa. ¿Y por qué estaban vinculados a la empresa? Porque la relación que hacía él era que la productividad de la empresa tenía que ver con la negociación. Entonces, la lógica que tenía era que el trabajador iba a ser más productivo para que la empresa le fuera mejor y así le iban a dar mejores beneficios cuando tuviera que negociar. Entonces, sí está esa relación directa entre la negociación con la productividad de la empresa. Y esa ha sido una característica del plan laboral. Ya, es que claro, yo me confundí porque dije, no, claro, como está vinculada a la organización de empresas, no hice la vinculación con la Sí, que productividad. precisamente esa era la vinculación. Porque, ¿por qué estaba vinculado a la empresa? Por la productividad de la misma en materia de negociación. Y además, la que era incorrecta, digamos, o sea, incorrecta porque es correcta, es la que dice se eliminan las restricciones para la eliminación por término del contrato, porque veíamos que precisamente en materia del plan laboral, el contrato había sido todo lo contrario, porque ahí se habían cargado todas las restricciones y que era desahucio libre, con indemnizaciones bajas, con Ah, tribunales es que que no esa funcionaban. era mi duda, porque se supone que en el plan laboral de José Piñera volvían a incorporar el desahucio, ¿o no? Exacto, exacto. Entonces, por eso es que en el fondo dice acá, se